Mi hermana me rogó que le prestara dinero para su nuevo hogar, jurando que sería algo temporal. Meses después me dejaron la deuda completa. Cuando regresó llorando tras su divorcio y quiso que la rescatara otra vez, le respondí, yo no vivo dos veces la misma estafa. Mi hermana siempre ha sido de esas personas que te habla con voz dulce cuando necesita algo y, en cuanto lo consigue, se le olvida hasta cómo te llamas. Crecimos con la cantaleta de la familia es primero taladrándonos los oídos, y a mí me cayó como tatuaje en la frente. Yo soy ese pendejo que carga con las cajas pesadas en cada mudanza, el que maneja para recoger a medio mundo del aeropuerto a horas de mierda, el que mete su tarjeta porque solo es por poquito. Y claro, en Estados Unidos todo se paga, hasta el aire con olor a nuevo de los apartamentos, todo viene con contrato. Cláusulas escondidas y sonrisas de arrendadora que te mira como si fueras una tarjeta de crédito con patas. Aún así, cuando mi hermana llamó diciendo que se iba a mudar a un nuevo hogar con su esposo porque por fin les había salido trabajo en otra ciudad y que la oficina de arrendamiento les pedía depósito más el primer mes por adelantado. Yo sentí ese jalón idiota en el pecho que confundo con cariño. Ella dijo solo un empujón, te lo juro, y el cabrón del marido, de fondo, remató con un gracias, cuñado, te devolveremos cada centavo en 3 meses. Ahí estaba el anzuelo, yo abrí la boca como pez bruto y me lo tragué. La logística fue la típica chingadera gringa, la aplicación en línea, la verificación de historial, la cuota administrativa que suena elegante pero es básicamente un mordisco, el seguro obligatorio del edificio. Las tarifas por activar la luz y el gas, el internet que la compañía te ofrece con sonrisita de vendedor de carros usados, y ese depósito reembolsable que en teoría regresan si no rayas una mierda. Todo pasó volando porque a mí me urgía que ellos no terminaran en un motel de carretera con olor a humedad, y porque mi hermana lloró diciendo que si no, se quedaban en la calle con la mitad de sus cajas. Yo metí mi tarjeta, una de esas con intereses que te muerden cuando apenas pestañeas, y cubrí el depósito, el primer mes, la cuota estúpida de la oficina, la renta del camión de mudanza. El colchón más barato que encontramos, un par de sartenes de oferta, y unas cortinas para que al menos no durmieran con el vecindario mirándoles la miseria. Ella me abrazó apretando fuerte, olía a sudor y ansiedad, y me dijo te debo la vida, te pago en cuanto entre el primer cheque, te lo juro por mamá. Yo asentí como idiota santo, con esa fe ciega que uno se mete a cucharadas cuando quiere creer que la gente va a cumplir. Los primeros días fueron de mensajes con corazones y bendiciones ridículas. Mi hermana me contaba que el edificio estaba precioso, que el piso laminado se veía de revista, que desde la ventana del dormitorio se alcanzaba a ver un parque donde, según ella, se imaginaba tomando café en la mañana. Eso decía mientras subía fotos a sus redes con filtros de atardecer y frases motivacionales de esas que dan hueva. Yo pensaba, qué chido, valió la pena. Incluso organicé mis pagos para darle espacio a ese hoyo que le había abierto a mi cuenta. Le avisé a mi banco, ajusté mi presupuesto con cinta adhesiva y paciencia, le metí horas extra a mi trabajo y comí sándwiches una semana entera para que no me explotara la tarjeta. Mientras tanto, ella me prometía que en 3 meses me iba a depositar todo completito y que hasta me invitarían a cenar para celebrarlo. Yo escuchaba su voz, tan segura, y me repetía que la familia es para eso, para sacarnos del lodo cuando nos estamos hundiendo. Luego vinieron los silencios raros, esas pausas que uno aprende a reconocer cuando la gente no quiere pagar. Llamaba y no contestaban, escribía y tardaban horas en responder con un perdón, estamos a full en el trabajo o un te marco más tarde, lo juro. Empecé a notar detalles que me apretaban el estómago, fotos de mi cuñado con cervezas artesanales en una terraza, historias de mi hermana enseñando unas lámparas vintage que claramente no eran baratas. Y una salida a un partido que, por lo que dijeron, les costó un ojo. Yo miraba mi estado de cuenta y sentía que me hervía la sangre, el pago mínimo tragándose cada mes, el interés multiplicándose como cucarachas, el banco mandando correos con ese tono pasivo-agresivo de estimado cliente. Recuerde que la fecha de corte está cerca. Llamé a mi hermana y, con cuidado, le pregunté cuándo iba a empezar a mandarme aunque fuera algo simbólico. Ella suspiró, pusieron de fondo un violín imaginario, y dijo que tenían una rachita difícil, que en cuanto cerraran un proyecto me mandaba todo,
que no me preocupara, que por favor confiara. Yo colgué con un mal sabor de boca, diciéndome a mí mismo que era normal que el primer mes fuera apretado, que no fuera culero, que había que tener paciencia. La paciencia se me rompió en pedazos cuando la arrendadora, esa señora con sonrisa de tiburón amable, me marcó a mi número para confirmar un maldito contacto financiero que, al parecer, mi hermana había puesto sin avisarme. Me habló de responsabilidades compartidas, de en caso de morosidad, de procedimientos del edificio, y yo sentí como me jalaban hacia un pantano. Le dije que no, que yo no era garante de nada, que solo había ayudado con el dinero inicial. La señora, con esa calma que solo tienen los que están acostumbrados a ver gente ahogándose, me respondió que entendía, pero que los registros decían otra cosa y que cualquier atraso generaba cargos que se iban acumulando. Colgué y me temblaban las manos de pura rabia. Llamé a mi hermana y la puse contra la pared, y ella salió con un perdón, es que el leasing lo puso así por defecto, no te enojes, ya lo arreglo. Ya lo arreglo mi chingada madre. No arreglaron ni un carajo. Con cada semana que pasaba, yo sentía que me iba quedando sin aire. Ajusté mis gastos como pude, cancelé una suscripción de streaming que me servía para no enloquecer, dejé de salir, vendí una bicicleta vieja y hasta me puse a hacer pequeños trabajitos en fines de semana. Esas chamba extra que te deja las manos molidas y el cuerpo oliendo a grasa y polvo. Y aún así, el saldo seguía ahí, pesado, como ladrillo mojado. Mi hermana, por su lado, perfeccionó el arte milenario de la excusa creativa, que si el cheque se retrasó, que si el banco bloqueó la cuenta por un movimiento raro, que si el esposo tuvo un problema en el trabajo, que si el carro necesitó mantenimiento urgente. Cada vez que yo le decía aunque sea mándame un poquito, lo que se pueda, ella soltaba ese tono ofendido que me prendía las alarmas, ¿quieres que me quede sin comer, así de cabrón eres? Y yo, con esa culpa estúpida que me enseñaron desde niño, terminaba pidiendo disculpas por reclamar mi propio dinero. La gota que me reventó la paciencia no fue un gran escándalo, fue un detalle de esos que te muestran de golpe quién es quién. Pasé por su apartamento porque, según ella, necesitaba una mano con una estantería. Entré y me encontré con una sala armada como catálogo, alfombra nueva, mesita coqueta, lámparas de diseño, cojines con etiquetas todavía colgando. Yo me quedé parado como menso, mirando mis estados de cuenta mentalmente, y ella, muy fresca, me dijo que casi todo lo habían agarrado en oferta. Ahí escuché crujir algo adentro de mí, como si se rompiera una tabla vieja. Esa misma noche, de regreso a mi departamento, con la espalda hecha trizas por cargar muebles que ni eran míos, me hice una promesa que sonó a sentencia: no vuelvo a vivir la misma estafa ni una sola vez más. Si me quieren de pendejo, van a tener que buscar otro. Y sí, esa fue la primera mordida. Aún no sabía que, pasado un tiempo, mi hermana iba a regresar con lágrimas nuevas, una historia todavía más jodida y la misma urgencia de siempre, como si el mundo me debiera la obligación de salvarla. Pero en ese momento, con el olor a depósito reembolsable flotando en el aire y la tarjeta echando humo, lo único claro era esto: había cruzado una línea de la que ya no pensaba regresar. Aquí empieza la historia y aquí empieza también mi venganza, despacio, sin gritar, guardando cada recibo, cada mensaje y cada promesa rota como pruebas en un cajón. Porque a veces, para no volverte loco, tienes que aprender a decir no con todas sus letras, aunque se enoje medio árbol genealógico. Actualización 1. Pasaron 6 meses desde aquel día en que metí mi tarjeta para cubrirle a mi hermana el dichoso empujón temporal y, como era de esperarse, no vi un solo centavo de regreso. Lo que sí vi fueron estados de cuenta que parecían escritos con sangre porque cada vez que los abría sentía que me iba a dar un infarto. Los intereses crecían como maleza en verano, sin que yo pudiera arrancarlos de raíz. El saldo que en teoría debía ser manejable se transformó en un monstruo que me respiraba en la nuca cada fin de mes, y yo me pasaba las noches enteras haciendo números, moviendo lo poco que tenía de un lado a otro. Rezando para que el banco no me llamara a gritarme lo que ya sabía, que estaba hasta el cuello. Esa ansiedad me calaba porque nunca había tenido deudas grandes, yo era de esos que prefería vivir apretado antes que deberle a alguien. Pero con mi hermana había hecho la excepción creyendo en sus promesas huecas de que en 3 meses está todo resuelto.
Las conversaciones con ella empezaron a tomar un tono raro. Al principio yo todavía intentaba mantener la calma, le mandaba mensajes preguntándole cómo iba todo, si ya había recibido su primer cheque. Si podía aunque sea mandarme algo simbólico para demostrar que de verdad estaba comprometida. Sus respuestas eran un rosario de excusas que sonaban a disco rayado, que si justo ese mes habían tenido gastos imprevistos, que si el carro se había descompuesto, que si el jefe había retrasado los pagos. Yo intentaba creerle, me repetía que la vida no siempre es pareja y que tal vez sí estaban pasando un mal rato, pero al mismo tiempo veía sus redes sociales llenas de fotos en restaurantes, salidas a conciertos y compras de cosas que claramente no eran de primera necesidad. Yo las miraba con el estómago encogido y la bilis subiéndome a la garganta porque cada vez que yo quería darme un gusto pensaba en la maldita deuda que todavía me quemaba en la tarjeta. Una noche la llamé y le dije que necesitaba que me empezara a pagar aunque fuera $50 al mes, que no podía seguir cargando todo yo solo porque los intereses me estaban comiendo vivo. Ella se puso en ese tono dramático que siempre usa cuando quiere manipular, con la voz quebrada, diciendo que si me daba esos $50 entonces no iban a poder comprar comida y que yo no podía ser tan insensible como para dejarla morir de hambre. Me lo dijo así, con esas palabras, como si mi insistencia la estuviera empujando a la miseria más absoluta. Me quedé en silencio unos segundos, apretando el teléfono contra la oreja y sintiendo que me hervía la cabeza. Al final terminé colgando, no porque le creyera, sino porque me dolía darme cuenta de que era capaz de usar esa clase de chantaje barato conmigo. Esa llamada me dejó despierto hasta la madrugada, mirando el techo de mi cuarto y sintiendo que había cruzado la línea entre la ayuda y la estafa. Los meses siguientes fueron un calvario silencioso. Yo me mataba trabajando horas extras, aceptaba turnos dobles que nadie quería, me iba a casa con las manos entumidas y la espalda hecha polvo, todo para cubrir un saldo que nunca debió ser mío. Cambié mi rutina por completo, dejé de salir con amigos, empecé a comer lo más barato posible, incluso me acostumbré a cenar sándwiches fríos de pan de supermercado con jamón barato porque no me alcanzaba para otra cosa. Mientras tanto, mi hermana cada vez se comunicaba menos, como si la vergüenza le pesara o como si pensara que si me evitaba, el tema se disolvería por arte de magia. El colmo fue un fin de semana en que me enteré, gracias a un primo que vive cerca de ella, que se habían ido a un casino a despejar la mente. Yo me quedé con la boca abierta escuchando eso, porque yo andaba contando monedas para la gasolina y ellos andaban tirando billetes en mesas de blackjack. Llegué a un punto en el que empecé a guardar los recibos impresos y a tomar capturas de pantalla de mis estados de cuenta. No lo hacía porque pensara demandarla ni nada por el estilo, lo hacía como recordatorio de que no estaba loco, de que ese dinero sí había salido de mí y de que esa deuda no era una invención mía. Era como tener un archivo de prueba que me sostenía en mis momentos de debilidad, cuando la culpa o la voz de mi madre me rondaban diciéndome que debía ser paciente, que mi hermana estaba luchando, que yo tenía que confiar. Cada recibo, cada correo del banco, era un recordatorio de que la confianza ya me estaba costando demasiado caro. El desgaste emocional era tan fuerte que empezó a reflejarse en mi cuerpo. Me levantaba cansado aunque hubiera dormido 8 horas, me dolía la cabeza todo el tiempo y me irritaba por cualquier cosa. Mis amigos me preguntaban por qué estaba tan callado, por qué no salía con ellos a tomar unas cervezas o a ver un partido, y yo siempre inventaba excusas porque no quería admitir que estaba jodido gracias a mi propia hermana. Yo me guardaba todo, tragándome la rabia y el resentimiento como si fueran pastillas amargas que nadie más podía notar. Lo peor era que todavía tenía esa vocecita dentro de mí que quería creer que algún día iba a cumplir, que iba a aparecer con un sobre de dinero y me iba a pedir perdón por todo el desgaste. Esa esperanza idiota me mantenía colgado, como si todavía hubiera una salida limpia. El verdadero despertar llegó cuando hice la suma completa y me di cuenta de que los intereses habían inflado la deuda a más de $6,000. Ese número se me quedó tatuado en la mente como un recordatorio de mi estupidez. No era solo el dinero inicial, era la bola de nieve que me había aplastado lentamente y que mi hermana había fingido no ver. Ahí fue cuando se me acabaron las excusas, cuando entendí que lo que había hecho no era un favor de hermano, había sido un préstamo envenenado que nunca iba a recuperar.
Esa fue la primera vez que me prometí que no iba a volver a caer, que no iba a repetir la misma historia aunque me lo suplicara de rodillas. Actualización 2. Pasó más de un año desde que metí mi tarjeta para rescatar a mi hermana y, cuando ya había aprendido a vivir con ese hueco en la cuenta y con la rabia doblada y guardada en el cajón de los pendientes emocionales, llegó la llamada que me arrastró de golpe a su desastre. Era de madrugada, de esas horas en que la ciudad suena a refrigeradores y a camiones lejanos, cuando su nombre apareció en la pantalla y, antes de que yo alcanzara a decidir si contestar o no, ya estaba oyendo su llanto en la bocina. No era el llanto dramático que usaba cuando quería convencerme de algo, era un sollozo áspero, como de alguien que se raspó la garganta gritando. Entre hipos me dijo que el marido se había largado, que se estaba divorciando, que la habían dejado con el apartamento, con la renta a punto de vencer y con una caja de promesas rotas que le pesaba más que cualquier mueble. Me habló de una compañera del trabajo, de mensajes en un teléfono bloqueado a medias, de una pelea absurda en el estacionamiento del edificio, de vecinos mirando por la rendija de la puerta, y de un silencio en la mesa de la cocina que se le hizo insoportable. Yo escuchaba con la cara entre las manos, sintiendo que cada palabra me empujaba otra vez a la orilla del mismo barranco del que me había costado meses salir. Cuando por fin se le acabaron las lágrimas, vino lo inevitable, la petición. Lo dijo con esa mezcla de culpa y exigencia que ya le conocía, asegurando que esta vez sí sería diferente, que solo necesitaba quedarse conmigo unas semanas, que estaba buscando trabajo extra. Que el abogado le había dicho que el divorcio sería rápido porque aquí no hace falta señalar culpables, que solo hay que firmar y dividir lo que se pueda, y que el resto la vida lo acomoda. Me pidió un colchón en la sala, un respiro, un café por las mañanas y una promesa de que no la iba a dejar sola. Yo apreté los dientes, miré la pila de sobres del banco que se acumulaban en mi mesa, recordé cada hora extra, cada comida recalentada, cada salida que cancelé por su culpa. Y sentí como se me encendía una alarma en la nuca. Dijo que por favor no le cerrara la puerta, que no era el momento de sacar cuentas viejas, que a veces la familia tiene que olvidarse de lo que se debe y sostenerse sin preguntar. Ahí me dieron ganas de reírme de pura impotencia, porque la última vez que yo me sostuve solo, nadie se acordó de mí. Corté la llamada con un hablamos mañana que sonó más frío de lo que esperaba, y me quedé sentado en la oscuridad, oyendo el zumbido del refrigerador como si fuera una sirena lejana. Me puse a pensar con calma, sin ese impulso idiota de héroe que me había arruinado la primera vez. Me repetí que la compasión no está peleada con la memoria, que no soy un cajero automático con apellido, y que no es traición negarme a un juego que ya sé cómo termina. Escribí una lista en una libreta vieja, una lista que parecía ridícula pero me ordenaba la cabeza. Llamar a la oficina del edificio de mi hermana para que borraran mi información de cualquier documento donde me hubieran metido sin permiso, revisar mi historial para asegurarme de que no hubiera sorpresas. Cerrar de una buena vez cualquier puerta por la que ella pudiera volver a colarse con el cuento del es por poquito. Fui amarrando nudos. Llamé a la administración del edificio, expliqué con paciencia que yo no era garante de nada, que jamás firmé, que no me responsabilizaran por un peso fuera de lo que ya había cubierto. Y me pasaron de una persona a otra con esa cortesía floja que cansa. Insistí hasta escuchar las palabras que necesitaba, mi nombre retirado de sus registros como contacto financiero. Me tembló la mano cuando colgué, pero era de alivio, no de miedo. Al amanecer, con el cielo todavía medio lechoso, me escribió mi madre. Me dijo que mi hermana le había contado todo, que estaban hechas polvo, que cómo era posible que yo no corriera a su lado, que si acaso no recordaba que crecimos juntos, que si de veras me había vuelto un desconocido. La escuché como si tuviera su voz en una grabación en la cabeza, la misma frase de toda la vida, la familia es primero. Respiré hondo y le contesté con calma, sin faltarle al respeto pero sin ceder un centímetro. Le dije que yo ya había sido primero cuando nadie más lo fue, que yo ya había puesto la cara, la espalda y la tarjeta, y que ahora me tocaba cuidar la poca paz que había conseguido. No me respondió de inmediato, y su silencio se sintió como una pared. Más tarde me mandó un mensaje breve, de esos que pican como sal en cortada, que esperaba que nunca necesitara a nadie, porque entonces, a ver si me gustaba que me cerraran la puerta.
Lo leí y me quedé inmóvil, dejando que ese resentimiento familiar flotara un rato sin tocarlo, como un globo feo que a veces hay que dejar que se desinfle solo. A media mañana me llamó otra vez mi hermana, ya menos rota, con la voz más seca, como si hubiera practicado frente al espejo. Me dijo que entendía mi enojo, que sabía que me debía, que no estaba pidiendo lujo, que con un rincón le bastaba, que en una semana se reponía, que podía ayudar en la casa, que cocinaría, que limpiaría. Que yo ni la iba a notar. Me contó que el ex se iba a mudar con la compañera esa, que el carro lo estaban disputando, que el abogado le recomendó no quedarse atada a un alquiler que ya no podía pagar. Que la oficina del edificio le estaba dando largas con el depósito y que el gerente, muy amable, pero inflexible. Metió en la conversación un par de recuerdos de cuando éramos niños, como si apretar ese botón fuera a cambiar mi decisión. Dijo textualmente que yo siempre había sido su salvavidas y que si me soltaba ahora, se hundía. Ahí sentí una punzada fea, porque por un segundo me imaginé literal lanzándole un salvavidas en medio de un mar helado. Pero cerré los ojos, apreté el puño y me repetí que yo no era la guardia costera de nadie. Esa misma tarde tomé una decisión que me dolió y me tranquilizó a la vez, la bloqueé. No para siempre, no para borrar el vínculo, sino para darme una semana de silencio. Necesitaba un respiro de su voz, de sus giros dramáticos, de su manera de convertir mi compasión en obligación. Silencié sus notificaciones, cerré el chat y me serví un café cargado como si me estuviera sirviendo un ancla. Esa semana fue rara. Caminé por mi barrio con los audífonos puestos, dejé el teléfono boca abajo cada noche, me obligué a cocinar algo decente para no caer otra vez en el sándwich triste. Y me aferré a la rutina como a un poste en medio de un huracán. Hubo momentos en que la culpa me mordió la nuca, en que me sorprendí mirando la pantalla apagada, esperando que se encendiera con su nombre, a medio preparado para volver a caer. Cada vez que me pasaba, sacaba del cajón la carpeta donde guardé los recibos, los estados de cuenta, las notas de las llamadas con la administración, y me leía a mí mismo como si fuera un testigo: esto pasó, esto te costó. Esto te rompió. Era como mirar fotografías de un accidente del que por fin me estaba alejando. Con el silencio vinieron también los detalles que yo no había querido mirar de frente. Un amigo en común me contó, sin morbo pero sin filtros, que el ex no se había ido de un día para otro, que ese barco hacía agua desde hacía meses, que había discusiones constantes por dinero, por horarios. Por esas pequeñas lealtades que se quiebran primero en cosas tontas y luego en cosas grandes. Me habló de la compañera de trabajo como alguien que estuvo ahí, a mano, ofreciendo elogios cuando en la casa solo había reclamos. Dijo que no justificaba nada, que solo quería que yo entendiera el cuadro completo. Lo escuché y, aunque no me gustó, me sirvió para terminar de sentir que esa historia no me pertenecía, que yo no estaba llamado a ponerle parches a una vida ajena que siempre me iba a salpicar. También me enteré de que mi hermana andaba diciendo a media familia que yo me había vuelto un cabrón insensible, que el dinero me había endurecido el corazón, que prefería mi paz a su bienestar. Me dolió, claro, porque nadie quiere ser el villano del cuento de su propia sangre. Pero al mismo tiempo pensé que si el precio de no volver a endeudarme era cargar con ese papel, lo pagaba sin discutir. Para no dejar cabos sueltos, me acerqué a mis propias cuentas como quien hace un inventario después de un incendio. Revisé mi crédito, arreglé un plan con el banco para reestructurar lo que quedaba, respiré mejor al ver plazos claros y montos que por fin dejaban de crecer como moho. Cambié contraseñas, cerré la puerta a cualquier intento de usar mi información, quité mi dirección de sitios donde alguna vez la puse por inercia. Llamé a la aseguradora para confirmar que nadie más estaba colgado de mis cosas. Esa diligencia, que en otros tiempos me habría parecido exagerada, se sintió como limpiar una casa después de que entró un ladrón que además de llevarse cosas te dejó abierta una ventana. Me iba a dormir con el pecho menos apretado, aunque de vez en cuando, en la medianoche, me sacudía el miedo de que de pronto, con cualquier pretexto, apareciera en mi puerta con maletas y con la tragicomedia lista para representar. La semana de silencio se cumplió y, como era de esperar, la realidad no se quedó quieta esperándome. Quité el bloqueo y los mensajes llegaron todos de golpe, como cartas acumuladas en un buzón de barrio.
Había disculpas con palabras grandes, había reclamos disfrazados de sinceridad, había promesas envueltas en papel brillante, y había también pistas de que el divorcio seguía su marcha con la torpeza habitual de esos trámites. Citas con abogados, firmas pendientes, cosas que dividir, llamadas incómodas con el edificio por el famoso depósito, visitas al banco para cerrar una cuenta conjunta. En medio de ese paquete de mensajes había uno que me clavó una astilla en el ojo. Me pedía que, si no iba a dejarla quedarse en mi departamento, al menos la ayudara a sacar sus cosas del apartamento antes de entregar las llaves. Decía que la oficina le había dado un plazo corto y que no tenía quien la ayudara a bajar muebles, que el ex había prometido pasar pero lo veía difícil. Que yo era el único que tenía la fuerza y la paciencia para esas chingaderas. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez, y me entró esa sensación desagradable de saber que, aunque te niegues al préstamo, igual quieren usar tus manos. No respondí de inmediato. Me di un día entero para pensar, para escuchar el ruido de la culpa y dejar que se apagara por sí solo. Miré mi sala, imaginé un colchón ahí ocupando espacio y horarios, imaginé las conversaciones incómodas, las promesas que regresan como moscas a la fruta madura. Imaginé mi paz hecha trizas porque alguien no sabe cargar su propio peso. Y entonces escogí, por primera vez en mucho tiempo, escogerme a mí. No iba a repetir el guión. Podría, tal vez, si me nacía y si había condiciones claras, ofrecer un par de horas para cargar cajas, pero nada de llaves, nada de espacios, nada de volver a mezclar su caos con mi casa. Cuando escribí mi respuesta, lo hice con frases completas y manos firmes. No puedo hospedarte, no voy a repetir algo que me costó salud y dinero. No me pongas otra vez en el lugar de quien resuelve lo que no te corresponde a mí resolver. Y en el renglón final dejé dicho, sin gritos pero sin maquillaje, que no soy un salvavidas permanente, que no soy su plan de emergencia, que si quiere salir a flote, esta vez va a tener que aprender a nadar sin subirse a mis hombros. En cuanto envié ese mensaje, la casa quedó muy quieta. A veces la calma no suena a nada, pero se siente como una cobija limpia. Me preparé un café, abrí la ventana y me quedé de pie viendo pasar a los vecinos que sacaban a sus perros, a la señora que corre con una determinación envidiable, al repartidor que siempre saluda como si el mundo le debiera una sonrisa. Me di cuenta de que el mundo seguía, con o sin el drama de mi hermana, y que no pasaba nada si por una vez no me ponía la capa de salvador. Lo único que no calculé fue que, cuando una persona está acostumbrada a que la rescates, no siempre entiende un no en el teléfono y sale a buscarlo en tu puerta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después, cuando apareció con maletas, con los ojos hinchados y con ese discurso pulido de quien ya decidió que va a entrar aunque le digan que no. Pero esa ya es otra escena, la que vino después del silencio y de mi primer no que de veras sonó a no. Actualización 3. Había pasado más de 2 años desde que yo me había comido aquella deuda que nunca me correspondía y que terminé pagando a punta de desvelos, turnos dobles y renuncias pequeñas que se acumularon como piedras en la espalda. Mi vida, por fin, había tomado un curso más estable. Había logrado salir de la peor parte del hoyo, tenía mis cuentas en orden y, aunque no estaba nadando en dinero, al menos ya no vivía con ese miedo de abrir el estado de cuenta. Justo cuando empezaba a sentir que podía respirar tranquilo, la vida me puso de frente a la misma escena, como si me quisiera probar hasta donde me mantenía firme en mi decisión de no repetir errores. Era una tarde de invierno, de esas en que el aire corta la cara y el sol parece una lámpara apagada en el cielo, cuando escuché los golpes en mi puerta. No era el cartero, ni un vecino, ni un amigo. Era ella, mi hermana, con 2 maletas grandes que parecían pesarle más por lo simbólico que por lo físico, con el rostro hinchado de tanto llorar y con esa actitud de quien ya decidió que va a entrar aunque le digas lo contrario. Cuando abrí la puerta, me soltó el mismo discurso que ya le había leído en mensajes, pero ahora con la intensidad multiplicada por la presencia física. Me contó que el exmarido ya vivía oficialmente con la otra mujer, que el abogado había terminado los papeles del divorcio, que el apartamento en el que se había quedado era insostenible porque la renta se le venía encima como un tren, que no tenía a dónde ir y que yo era su única esperanza. Lo decía con una mezcla de súplica y reproche, como si la sangre que compartimos fuera suficiente garantía de hospedaje.
Intentó rodearme con frases de esas que buscan despertar lástima, que no había dormido en días, que había bajado de peso de tanto estrés, que sentía que el mundo se le caía encima y que solo quería un poco de paz. Yo escuchaba en silencio, con el marco de la puerta entre nosotros, recordando cada centavo, cada hora de mi vida que me arrancó aquella primera vez que le tendí la mano. Le respondí con calma, pero con una firmeza que no me había reconocido antes. Le dije que recordaba perfectamente los $4.500 que había puesto de mi bolsillo para su nuevo hogar y que nunca regresaron, que también recordaba los intereses que me habían devorado, las noches en vela. Las veces que me acusó de querer dejarla sin comer solo porque le pedí que cumpliera su palabra, y las mentiras disfrazadas de excusas. Le solté, sin subir la voz, que no pensaba vivir 2 veces la misma estafa. Ella abrió los ojos como si no pudiera creer lo que estaba oyendo y me respondió con esa furia que se mezcla con lágrimas. Me dijo que yo era un egoísta, que qué clase de hermano cerraba la puerta cuando la familia más lo necesitaba, que el dinero me había endurecido el corazón, que me había vuelto frío y que algún día me arrepentiría. La escuché, apoyado en el marco, con los brazos cruzados, mientras dentro de mí sentía una mezcla extraña de culpa y liberación. Era como si, por primera vez, me tocara decir las cosas con todas sus letras, aunque dolieran. El intercambio se volvió más áspero cuando me lanzó frases que parecían ensayadas frente al espejo. Me dijo que la sangre no se cobra, que si mi madre estuviera presente se avergonzaría de mí, que la vida da vueltas y que algún día yo estaría en la misma situación y me vería rogando por ayuda. Yo respiraba hondo para no caer en la trampa del grito, porque sabía que si le levantaba la voz me iba a arrastrar otra vez a la culpa de toda la vida. Le respondí que no era cierto que la sangre no se cobra, porque ella ya había cobrado la mía, mi tiempo, mi salud y mi dinero, y que nunca le importó devolverlo. Le repetí que yo no era un salvavidas, que ya había cargado con ella y con su marido, y que no iba a volver a hundirme para que ella saliera a flote. Cerré la puerta con un movimiento lento, no de golpe, pero con la decisión de quien sabe que no hay marcha atrás. Los días siguientes se llenaron de rumores familiares. Mi madre me llamó, enojada, diciendo que como había sido capaz de dejar a mi hermana en la calle, que era mi deber como hermano mayor, que yo estaba confundiendo orgullo con justicia. Mis tíos empezaron a mandar mensajes con indirectas, como si yo fuera un traidor a la familia. Y lo peor fue escuchar, a través de una prima chismosa, que mi hermana iba diciendo por todos lados que yo la había abandonado, que la había dejado tirada con sus maletas en la puerta, que había cambiado cariño por rencor. Todo eso me quemaba por dentro, pero al mismo tiempo me daba una claridad que nunca había sentido, no importa cuántas vueltas le dieran, yo sabía exactamente lo que había pasado y quién había cargado con las consecuencias. Esa certeza era lo único que me mantenía firme cuando las culpas me rondaban de noche. Mientras tanto, mi hermana encontró un sitio temporal en casa de una amiga. No era cómodo, no era bonito, pero al menos no estaba en la calle. Aún así, cada vez que algún familiar hablaba conmigo, usaban ese detalle como arma, me recordaban que estaba sobreviviendo en un sótano frío, que dormía en un colchón en el piso, que cocinaba en una estufa vieja. Como si todo eso fuera mi culpa por no haber abierto la puerta de mi departamento. Yo me quedaba callado, porque sabía que si explicaba iba a sonar como justificación, y lo único que tenía que hacer era aguantar la tormenta hasta que se cansaran de señalarme. En el fondo, lo que más me dolió de todo ese episodio no fue su llanto ni sus acusaciones, sino darme cuenta de que para ella yo no era un hermano, era un plan de rescate. No me veía como alguien a quien debía respeto, gratitud o siquiera honestidad, sino como una opción a la que podía recurrir cada vez que se hundía. Y yo, por fin, entendí que mi papel en esa obra había terminado. No era su villano, no era su salvador, no era su cómplice. Era simplemente alguien que ya no estaba dispuesto a repetir la misma escena. Esa convicción fue mi escudo en los meses siguientes, cuando todavía aparecían comentarios, rumores y reclamos. Era el precio de mantenerme firme, pero comparado con el costo de haber vuelto a ceder, me parecía barato. Así quedó esa etapa, mi hermana afuera, yo adentro, y un muro invisible que ya no era solo la puerta cerrada, sino la certeza de que había aprendido a decir no aunque me ardiera por dentro. Actualización 4.
Pasó casi un año desde aquella tarde en que cerré la puerta y me quedé con el eco de sus insultos colgando en el pasillo. El tiempo avanzó de invierno a primavera y de regreso al frío, y en ese tramo yo afiné el músculo del límite como quien aprende a usar una herramienta nueva sin lastimarse las manos. En el trabajo me ofrecieron más turnos y aprendí a decir que sí solo cuando en serio me convenía. En casa volví a cocinar con calma, sin el reloj mordiéndome la nuca. En las noches dejé de revisar el teléfono esperando el mensaje que me hiciera flaquear. Mi vida agarró un ritmo decente y, aunque seguía sintiendo la punzada de la deuda vieja como un hueso mal soldado, ya no me despertaba a medianoche con el corazón al galope. De mi hermana sabía lo que cualquiera en una familia saben todos se entera, que estaba en un sótano prestado, que sobrevivía con trabajos sueltos, que el divorcio ya estaba firmado. Que él ex hacía vida con la otra y que ella repetía, a quien quisiera escucharla, que la traicioné. La estocada de culpa familiar no aflojó fácil. Mi madre seguía llamando con esa mezcla de súplica y regaño que solo manejan las madres latinas que hacen patria en un país que no está diseñado para que una familia se sostenga sin romperse. Decía que no la reconocía, que me había pasado, que en qué momento me volví un cabrón de hielo, que si de veras pensaba llevarme ese rencor a la tumba. Yo me mordía la lengua para no estallar y respondía con la paciencia que me enseñó el banco a punta de intereses, que esto no era rencor, era memoria, que no me dedicaría a financiar desgracias ajenas. Que ya pagué mi cuota de Salvador y me quedé seco. A veces colgábamos molestos y pasaban días sin hablarnos, y en ese silencio aprendí algo que me sirvió más que cualquier sermón: el cariño no tiene por qué confundirse con la obediencia. A mi mamá la quiero igual, solo que ya no voy a sacar la billetera cada vez que mi hermana arma una fogata y grita auxilio. A mitad de ese año mi hermana cambió de estrategia. Ya no me pedía techo, ahora buscaba mis manos. Me escribió un mensaje largo, supuestamente humilde, diciendo que había conseguido entregar el apartamento sin dejar manchas en el historial, que el depósito se lo estaban comiendo con cargos de limpieza y repintado. Que el gerente del edificio era un cabrón con sonrisa de vendedor y que necesitaba sacar lo que quedaba en un mini almacén porque no podía seguir pagando ese guardadito de guarder sentimental. Remató con la frase que sabía que me rozaba el orgullo, que no quería dinero, solo mi fuerza para mover cajas, una tarde, lo que a mí me cayera bien. Me piqué, porque una cosa es prestar la casa y otra distinta es ayudar a cargar. Le respondí que sí, con condiciones claras que escribí sin tartamudear: ni un peso, ni una llave, ni un día extra, era una sola tarde y luego cada quien a su vida. Ella aceptó enseguida, y eso me confirmó que cuando quiere puede entender. El día del movimiento apareció con una sonrisa de alivio que me dio rabia y ternura a la vez. El mini almacén estaba en una zona de bodegas iguales, con pasillos que olían a cartón y a polvo viejo. Abrimos la puerta del cubículo y ahí estaba la vida que yo ya había pagado: cajas sin rotular con sartenes de oferta, la mesa barata que yo cargué en aquella primera mudanza, un colchón enrollado, bolsas con ropa. 2 lámparas que juraba que habían sido ofertas increíbles, y lo inevitable, cosas inútiles que ocupaban más espacio del que valían. Trabajamos en silencio, yo marcando cajas con un plumón grande, ella apartando recuerdos y haciéndolos pasar por esenciales. Me limité a hacer lo que había prometido: cargar, acomodar, manejar la camioneta rentada y dejarlo todo en el sótano donde estaba viviendo. Cuando terminamos, me ofreció una pizza que supuestamente pagaría ella, y yo le dije que no, que gracias, que tenía planes. No tenía nada, pero mi límite era ese: ni comer juntos, ni sentarnos a llorar la novela. Nos despedimos con un abrazo tenso que no arregló nada pero cerró la jornada sin drama. De esa tarde me llevé una imagen que todavía me sirve de brújula. Mientras bajábamos cajas, vi una bolsa con recibos arrugados, papeles de banco, copias de contratos y anotaciones con promesas de pago que nunca llegaron. No los toqué, claro, pero supe que ahí estaba el mapa de su desorden. En otro tiempo habría sentido el impulso de ordenarle la vida con una grapadora, de hacerle carpetas, de enseñarle a cuadrar gastos en un cuaderno, la típica pendejada salvadora que solo pospone el derrumbe. En lugar de eso, respiré hondo y me repetí que cada quien merece su propio aprendizaje, incluso si se rompe los dientes en el intento.
Ese fue mi pequeño acto de venganza silenciosa, dejar que la realidad le enseñara lo que mis sermones nunca iban a lograr. Con el paso de los meses me llegaron historias de su nuevo día a día. Una amiga en común me dijo que había agarrado turnos de limpieza en oficinas y que por las noches cuidaba a 2 niños de una vecina. No me dio gusto su cansancio, pero tampoco fingí que me daba lo mismo. Me importaba, sí, solo que ya no a costa de mí. Otra persona me contó que el ex se había puesto chistosito con lo de dividir cosas y que, para variar, el carro quedó en terreno gris. Mi hermana se movía en transporte público, gel antibacterial en el bolso, tenis desgastados y un par de camisetas que se iban al camino cada semana. Este país, cuando te suelta la mano, te suelta de veras. Y ahí estaba yo, con un corazón que quería apachurrarse y una cabeza que le decía que no más. Mientras tanto, yo me dediqué a repararme sin ruido. Hice citas en el banco y hablé con una persona que, aunque usaba palabras que me daban flojera, supo traducirme a humano los planes para cerrar esa deuda y ponerle candado. Ajusté el pago automático para que no me agarrara estúpido un olvido. Me juré que nunca más correría gastos con la tarjeta por un poquito y comencé a meter a una cuenta aparte lo que antes se me iba en apagar incendios ajenos. No fue mágico ni rápido, pero el simple hecho de ver que la cifra bajaba cada mes, aunque fuera poquito, me hacía sentir que por fin el agua no me llegaba al cuello. Me compré unos audífonos decentes como premio en una de esas quincenas pesadas, me inscribí en un gimnasio chiquito del barrio y acepté que a veces escalar una colina toma más tiempo del que uno quiere. Pero igual te hace músculo. Y sí, también fui a una terapeuta que me recomendó un colega. Le conté todo, con groserías y pausas, y ella no se escandalizó. Dijo que lo mío no era frialdad, era ponerle nombre al abuso de confianza. Salí de ahí con una tarea simple que me cambió el juego: cuando mi hermana o mi familia te empujen con la palabra familia, pregúntate si te lo pedirían igual si no compartieran sangre. Si la respuesta es no, entonces lo que están pidiendo no es ayuda, es permiso para seguirse colgando. Esa frase me salvó más de una vez. Mi hermana, al verme impermeable a sus viejos trucos, intentó colarse por una rendija diferente. Un día me llegó una llamada de una clínica diciendo que yo aparecía como contacto de emergencia. Se me cerró la garganta de puro coraje. Les pedí que leyeran en voz alta que firmé, y por supuesto, no había firma mía, alguien había puesto mi nombre como quien escribe una dirección al azar. Respondí con esa educación que se quiebra cuando la tratan de ver la cara y, acto seguido, llamé a mi hermana para decirle que no volviera a meterme en sus papeles sin mi permiso. Dijo que no sabía, que seguro fue un formulario que se llenó automático, que no era para tanto, que por qué me ponía así. Le contesté que me ponía así porque yo ando recogiendo minas del camino que ni planté. Colgamos mal, pero ese mal sabor me reafirmó la ruta, cerrar huecos, uno por uno, hasta que no hubiera por dónde colgarse. También tuve que lidiar con la campaña de relaciones públicas que ella armó en la familia. Durante un tiempo, cada reunión, por pequeña que fuera, traía el comentario disfrazado de broma, que yo ahora era señor caballero de hielo, que me creía gringo de manual, que la vida me había vuelto un miserable. Al principio me picaba el orgullo y me daban ganas de soltar la lista de cargos, fechas, depósitos y excusas textuales. Me aguanté por deporte, hasta que entendí que la verdadera venganza no era gritar mis pruebas en la mesa, sino sostener el silencio hasta que el cuento se cayera por su propio peso. Y vaya que se cae, porque el chisme tiene patas cortas cuando la realidad contradice la fábula. Llegó un punto en que más de uno, con la voz bajita, me confesó que habían tenido su propia versión de la estafa, préstamos no regresados, favores que salieron caros, promesas hechas con la boca chueca. No eran fans míos, pero ya no se subían al tren del odio con tanta alegría. Una tarde, de regreso del trabajo, me encontré una bolsa con cosas suyas en la puerta. Era una camiseta vieja que dejé en su mudanza hace 1000 años, un par de libros que le presté y nunca devolvió, una foto nuestra con marco barato. Venía con una nota corta que decía que no quería deberme nada. La sostuve en la mano y sentí algo que no esperaba, alivio. No por la camiseta ni los libros, sino porque era la primera señal de que estaba dispuesta a aceptar que me debía mucho más que una playera.
Me puse a pensar en lo extraño que es todo esto, en cómo uno puede amar a alguien y al mismo tiempo necesitar ponerle un muro de concreto para no acabarse por dentro. Guardé la nota en la carpeta de recibos como quien agrega una hoja a un expediente que no deja de crecer. No era el cierre, pero sí un cambio de página. Hacia el final de ese año varios primos insistieron en armar una carne asada grande para juntar a la familia. Ya sabía que esa mesa iba a ser un campo minado, pero también sabía que esconderme eternamente me convertía en el sospechoso que se sabe culpable. Dije que sí, me ofrecía llevar postre y fui con la cabeza fría. Ahí vi a mi hermana con esa postura de víctima autodidacta que se aprende en el espejo, y supe de inmediato que en algún momento intentaría el mismo truco en público. No respondí miradas ni indirectas, solo me dediqué a comer, a reír en los chistes que de veras daban risa, a lavar platos sin hacer ruido. Mientras secaba vasos, me repetí que la venganza no siempre es sangre y fuego, a veces es simplemente estar listo para decir la verdad en el momento preciso, sin temblar la voz. Y dejar que el resto mire sus propias vergüenzas reflejadas. En casa, otro domingo cualquiera, terminé de juntar todo lo que había guardado en ese cajón de pruebas. Saqué impresiones de estados de cuenta viejos, copias de mensajes, notas con fechas de llamadas, y los organicé en un sobre que titulé Para mis ojos. No es que fuera a demandarla ni a hacer un show, era una vacuna contra el gaslighting de la familia. Si alguien quería armar un tribunal, yo iría con la memoria en la mano. Y me prometí, con la calma de quien ya no busca aplausos, que cuando llegara el inevitable momento en que mi hermana intentara pintarme de monstruo delante de todos, no me iba a desgarrar la garganta ni a tirar platos. Solo iba a contar, de principio a fin, sin adornos y sin pena, cómo fue que me pediste un favor, me dejaste el muerto y luego me quisiste cargar otra vez a la espalda. Y si a alguien le incomodaba, que se fuera a hablar con su propia conciencia. Para entonces ya no me despertaba con el sobresalto de antes. Empecé a dormir mejor, a reír más fácil, a no saltar cada que sonaba el teléfono con un número desconocido. En medio de esa paz nueva, me di el lujo barato de recuperar cosas que había dejado por miedo o por cansancio, una tarde de cine sin mirar el reloj, un partido con amigos en el que no pensé en la cartera. Una visita a un museo porque sí. Mi venganza, sin fanfarrias, consistió en construir una vida donde ella ya no manda, donde su caos no marca mi calendario, donde su llanto no decide mis gastos. Y digo venganza porque, aunque suene cursi, lo contrario del daño que me hizo no era hacerle daño de vuelta, era dejar de ser el pendejo disponible. Eso me dio una tranquilidad rara, de esas que no necesitan audiencia. Lo único que faltaba era la escena pública, el momento en que la historia se contara con nombre y apellido frente a los que juraron que yo era el malo. Ese momento llegó después, con olor a asador y a cerveza abierta, cuando mi hermana intentó reescribir el cuento con lágrimas de teatro. Y ahí, por fin, abrí el sobre. Actualización final. Pasaron 5 años desde aquel primer préstamo que se convirtió en deuda eterna y en una lección escrita a fuego. Para entonces yo ya había aprendido a vivir sin la sombra de sus llamadas nocturnas y de sus súplicas disfrazadas de emergencias. Mi vida tomó un cauce más estable, con cuentas claras, ahorros modestos y un ritmo cotidiano que me dejaba dormir tranquilo. En ese tiempo mi hermana siguió enredada en sus propios problemas, entre trabajos mal pagados, amistades que iban y venían, y una cadena interminable de quejas sobre lo injusta que era la vida con ella. Yo lo sabía porque los chismes familiares viajan más rápido que el correo. Lo que nunca imaginé fue que esa calma que me había ganado a pulso iba a terminar estallando en la reunión familiar más grande en años. Un encuentro que supuestamente era para celebrar y que terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para ajustar cuentas delante de todos. Un primo organizó una carne asada enorme en el patio de su casa, de esas reuniones que mezclan el olor de la parrilla con la risa de los niños corriendo y la música que siempre alguien pone demasiado fuerte. Llegué con una botella de vino barato y un postre comprado de última hora, pensando que iba a ser una tarde más de bromas, anécdotas y comentarios inocuos sobre el clima o el tráfico. Pero apenas crucé la puerta y vi a mi hermana instalada en una mesa rodeada de tías, con la mirada llorosa y la voz temblorosa, supe que estaba preparando su función.
Se notaba en la forma en que hablaba, en los gestos estudiados, en cómo bajaba la voz justo lo suficiente para obligar a los demás a inclinarse hacia ella y después soltar frases cargadas de dramatismo. Alcancé a escuchar fragmentos que me erizaron la piel, que nadie la había apoyado cuando su matrimonio se derrumbó, que había tenido que dormir en un sótano porque su propia familia le dio la espalda, que había aprendido a sobrevivir sola porque incluso la persona en la que más confiaba le cerró la puerta en la cara. Los ojos de algunos familiares se giraron hacia mí con ese brillo de reproche que no necesita palabras. Me quedé de pie, con el plato en la mano y un nudo en la garganta, sintiendo como la sangre me hervía mientras ella seguía actuando. No lo hacía con gritos ni con rabia, lo hacía con esa estrategia calculada de víctima que sabe que el público está de su lado. Y entonces entendí que ese era el momento que había esperado durante años, el escenario en el que debía usar todo lo que había guardado en silencio. Caminé despacio hacia la mesa, apoyé el plato y respiré hondo. No levanté la voz, no necesité golpear la mesa ni soltar insultos, pero cada palabra salió con el peso de los 5 años que me costó cargar su estafa. Dije, frente a todos, que era mentira que nadie la había ayudado, porque yo había metido más de $4,500 de mi bolsillo para levantarle el hogar que tanto presumió al inicio. Que además pagué intereses que inflaron esa cantidad hasta más de 6,000, que me quedé endeudado durante meses mientras ella se compraba lámparas y salía a conciertos. Conté cómo me prometió pagar en 3 meses y nunca me dio ni un centavo, cómo me acusó de querer dejarla sin comer cuando le pedí una mínima parte. Cómo puso mi nombre en documentos sin permiso para que el edificio me reclamara, y cómo después de todo eso volvió a buscarme, con lágrimas y maletas, exigiendo que repitiera el papel de Salvador. El silencio que cayó fue brutal, de esos que pesan más que cualquier grito. Nadie se movió, nadie masticó, nadie intentó interrumpirme. Mi hermana se quedó helada, con la cara desencajada, como si no hubiera previsto que yo por fin hablara. Entonces, sin perder el ritmo, rematé con la frase que llevaba años rumiando en mi cabeza, que yo no vivo 2 veces la misma estafa, que si alguien quería rescatarla, que abriera su cartera. Pero que a mí me había perdido como opción desde el día que me dejó pagando la deuda completa. Hubo un murmullo entre los presentes, miradas incómodas, tías que bajaron la vista y tíos que se removieron en las sillas. Mi hermana intentó replicar, pero la voz se le quebró y solo alcanzó a decir que yo exageraba, que no era tan grave, que lo hacía sonar peor de lo que fue. Esa justificación se desplomó sola, porque ya no quedaba espacio para negar lo evidente. Lo que más me marcó no fueron las caras de sorpresa, sino la sensación de que por fin había soltado un peso que me había cargado solo durante demasiado tiempo. No me importó si me creían todos o no, porque yo había dicho mi verdad, completa y sin adornos. Algunos familiares se acercaron después a tratar de suavizar las cosas, diciendo que las familias siempre tienen problemas, que no había que ventilarlo así, que todo podía hablarse en privado. Yo los escuché con calma, pero dentro de mí sabía que ese momento había sido necesario, que era la única forma de dejar claro que no iba a volver a ser el pendejo útil de nadie. Mi hermana se fue temprano de la reunión, con la cara empapada y los ojos rojos. No volvió a dirigirme la palabra en meses y, desde entonces, nuestra relación se redujo a silencios largos y saludos fríos en reuniones inevitables. Esa noche, al volver a casa, me senté solo en mi sala y me serví un trago barato. Sentí una mezcla rara de alivio y cansancio, como si hubiera terminado una carrera larguísima y sin medallas. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer favor, en cómo me había dejado arrastrar por la culpa y por la idea de que la sangre obliga, y en cómo aprendí, a base de golpes, que la verdadera venganza no siempre es gritar ni devolver daño, sino simplemente negarte a repetir el papel que te arruinó. Cerré los ojos y me prometí que nunca más iba a dejar que la palabra familia fuera usada como un grillete para atarme a responsabilidades que no me corresponden. Esa fue la última vez que me vi arrastrado a su teatro, y aunque la relación quedó hecha pedazos, descubrí que a veces la paz vale más que cualquier reconciliación forzada. Desde entonces duermo tranquilo, porque la lección quedó grabada en mi piel: hay estafas que solo ocurren una vez, si tienes el valor de cerrar la puerta cuando intentan repetir la función.